en las calles silenciosas de un Londres victoriano, donde la niebla oculta más de lo que revela, cada sombra puede ser un secreto, y cada objeto roto, un enigma. Antes de comenzar, dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Abre bien los sentidos y guarda silencio, porque un espejo quebrado está a punto de mostrarnos no solo reflejos, sino verdades ocultas. Abróchate el abrigo. Lo que escucharás desafiará la frontera entre la claridad y la ilusión. La historia comienza ahora. Hay casos que se graban en la memoria no tanto por su desenlace como por la inquietud que siembran en el espíritu. Entre las múltiples aventuras compartidas con mi ilustre amigo, hay una que aún hoy, al evocarla, parece surgir de entre velos de bruma, como una visión que se niega a disiparse. Recuerdo con nitidez la extraña mezcla de melancolía y desasosiego que nos envolvió desde su inicio. Aquella investigación no se distinguió por la violencia de los hechos, ni por la amplitud de las consecuencias, sino por la sutil vibración que dejó en el ánimo, la sensación de que un fragmento de la realidad podía quebrarse y mostrar, en su reflejo, algo más profundo de lo que a simple vista se revelaba. Tal fue la aventura del espejo roto, que comenzó una mañana gris en Baker Street, cuando un visitante vino a depositar en nuestras manos un enigma que trastocaría las fronteras entre lo visible y lo oculto. Aquel día, Londres parecía presa de un silencio húmedo, apenas interrumpido por el rodar de los carruajes en la calle. De improviso, la puerta de nuestra residencia se abrió y la figura de un caballero apareció en el umbral. Su porte denotaba nobleza, aunque sus ropas, algo gastadas, traicionaban la decadencia de su fortuna. Se presentó como Sir Reginald Carter, y al hacerlo su voz tembló, revelando un nerviosismo impropio de su rango. Yo observé cómo sus manos se crispaban al sujetar un bulto envuelto en tela oscura, mientras sus ojos, huidizos, parecían implorar la intervención de Holmes antes de haber pronunciado palabra alguna. Había en su presencia un aire de tragedia contenida, y comprendí de inmediato que lo que traía no era un simple objeto, sino la pesada carga de un secreto familiar. Con un gesto lento, casi ceremonioso, Sir Reginald depositó sobre nuestra mesa aquel paquete. La tela que lo cubría dejó escapar un sonido áspero al deslizarse, revelando el contenido. Un espejo antiguo, de marco de madera tallada, fracturado en múltiples fragmentos que aún se sostenían, como si el cristal se resistiera a desintegrarse del todo. El noble nos explicó que había sido hallado en la biblioteca de su mansión, junto al cuerpo sin vida de un pariente cercano. No pudo ocultar el estremecimiento que lo recorrió al relatar aquel hallazgo, como si en su memoria el eco de la tragedia siguiera vibrando. Yo mismo experimenté un súbito malestar. Aquella superficie rota parecía encerrar no solo un reflejo perdido, sino también la sombra de un acto irreparable. Me incliné sobre el espejo con una mezcla de aprensión y curiosidad. Las grietas se extendían como ramificaciones de una herida, convergiendo hacia un punto invisible, como si una fuerza invisible hubiese desgarrado la superficie. Era imposible mirarlo sin sentir que en aquellas fracturas se insinuaba un misterio aún más profundo que la muerte misma. Me vino a la mente la idea de que los espejos, más que reproducir la realidad, guardaban también la memoria de quienes los habían mirado. Y allí, en aquella fisura en forma de cicatriz, se respiraba la tensión de un secreto largamente contenido. Sentí, más que pensé, que no nos encontrábamos solo ante un objeto roto, sino ante un símbolo cargado de presagios. Holmes, mientras tanto, había permanecido en absoluto silencio. Se inclinó sobre la mesa con la serenidad de un sacerdote ante un altar y dejó que sus ojos recorrieran cada detalle. El polvo adherido al marco, las astillas de cristal aún incrustadas en la madera, las irregularidades en el patrón de la fractura. Nada escapaba a su escrutinio. Con un leve roce de sus dedos sobre la superficie,
murmuró apenas un comentario. Esto no ha sido producto del azar. Me impresionó la calma con que formuló tal afirmación, como si en aquellas líneas rotas leyera una escritura secreta. Sir Reginald lo miró con una mezcla de temor y esperanza, aguardando un veredicto que aún no llegaba. Yo, por mi parte, supe que el caso no haría sino adentrarnos en una oscuridad cada vez más densa, donde cada fragmento de vidrio reflejaría no tanto la luz como la sombra de lo desconocido. Era avanzada la tarde cuando Holmes y yo descendimos del carruaje frente a la residencia de los Carter. La mansión se alzaba silenciosa, con sus muros ennegrecidos por el hollín de los inviernos pasados y las ventanas cubiertas por cortinajes que apenas dejaban escapar un resplandor mortecino. El aire mismo parecía impregnado de un abandono resignado. Mientras atravesábamos el vestíbulo, sentí la frialdad de un lugar donde la vida se había detenido en algún punto del pasado. Holmes, como siempre, no perdió tiempo en contemplaciones estéticas. Sin embargo, percibí que sus ojos se fijaban en los detalles: el desgaste de la alfombra, la ausencia de flores en los jarrones, el polvo acumulado en los marcos dorados. Todo hablaba de un linaje que todavía ostentaba sus títulos, pero que había perdido, quizá hacía tiempo, el pulso de la vitalidad. Aquella penumbra que nos envolvía no era la de una simple casa vieja, sino la sombra densa de un secreto que aguardaba ser revelado. El mayordomo, hombre de maneras rígidas y mirada cansada, nos condujo por pasillos interminables, donde colgaban retratos de antepasados con expresiones severas. Sus rostros parecían contemplarnos con una mezcla de orgullo y reproche, como si fueran conscientes de la lenta descomposición de su herencia. Percibí en aquellos muros la nostalgia de una grandeza que se había ido apagando. Tapices deshilachados, lámparas de aceite que apenas iluminaban, y un silencio que se quebraba solo con el eco de nuestros pasos. Holmes, en un murmullo apenas audible, comentó: «Nada hay tan elocuente como la decadencia». Yo no supe si se refería a la familia Carter o al propio escenario en el que nos adentrábamos, pero lo cierto es que esa atmósfera impregnaba cada rincón, como un velo que impedía distinguir con claridad lo que era memoria y lo que aún pertenecía al presente. El mayordomo abrió finalmente la puerta de la biblioteca. Un olor acre, mezcla de madera húmeda y encuadernaciones antiguas, nos envolvió de inmediato. Allí había sido hallado el cadáver, y todavía persistía en el aire una densidad que parecía contener el último aliento del difunto. En el centro de la estancia, sobre la alfombra, un mueble había sido desplazado, y frente a él se erguía el espejo roto, colocado como un testigo implacable. Los fragmentos aún permanecían sujetos en su marco, reflejando, en ángulos quebrados, la penumbra de la sala. Me estremeció pensar que aquel objeto había sido el último en recoger la imagen del muerto. Holmes permaneció inmóvil durante largos segundos, observando sin prisa, como si cada grieta en el cristal pudiera revelarle un detalle invisible para los demás. Yo, en cambio, sentí un peso incómodo en el pecho, como si la biblioteca entera hubiera quedado sellada por una verdad que nadie deseaba pronunciar. Holmes avanzó hacia el espejo con su andar silencioso, y tras un examen minucioso, se inclinó para recoger del suelo una diminuta astilla. La sostuvo bajo la luz de una lámpara y luego la dejó caer con gesto calculado. «No fue un arrebato», murmuró. Lo dijo con tal seguridad que yo me sorprendí. Señaló las líneas de fractura. No convergían en un único punto, como ocurre con un golpe impulsivo, sino que parecían obedecer a una presión aplicada con calma, incluso con cierto método. Aquello descartaba la hipótesis de una escena violenta en la que la víctima, dominada por la desesperación, hubiera destrozado el espejo en un último gesto de angustia. No. Todo indicaba una manipulación deliberada, un acto de quien pretendía que el espejo narrara una historia falsa. El pensamiento me produjo un escalofrío,
pues comprendí que nos enfrentábamos a un adversario calculador, alguien dispuesto a usar hasta los reflejos mismos como armas de engaño. Fueron entonces presentados los habitantes de la mansión. Lady Eleanor, la viuda, entró con paso medido y mirada esquiva. En su porte distinguí un aire de altivez quebrada, como quien carga con un dolor que no osa confesar. Henry, el primo, se mostró cordial y hasta efusivo, pero tras su sonrisa percibí una sombra de impaciencia, quizá el reflejo de un destino financiero más que incierto. Por último, apareció la señorita Grant, la institutriz, joven aún, pero con un rostro marcado por la tensión, cuyos ojos evitaban siempre el contacto directo, como si temiera ser sorprendida en un secreto. Holmes los saludó con cortesía distante, mientras yo observaba los matices de cada gesto. Era evidente que cada uno de ellos llevaba consigo una sombra particular, y que en la suma de esas sombras se escondía la verdad que habíamos venido a desentrañar. Holmes comenzó los interrogatorios con su habitual compostura, sentado a escasa distancia del espejo roto, que aún permanecía apoyado contra la pared como un juez silencioso. Yo observaba con atención no tanto las respuestas, sino los gestos que aquel objeto parecía arrancar a los presentes. Era como si el cristal quebrado tuviera un poder singular, capaz de extraer del ánimo de cada uno reacciones que la palabra intentaba ocultar. Algunos desviaban la mirada con nerviosismo, otros fingían indiferencia, pero todos mostraban en el rostro un rastro de incomodidad. Comprendí entonces que el espejo no era solo una reliquia de la escena del crimen. Se había convertido en un instrumento de revelación, un prisma que devolvía no la imagen externa, sino la sombra íntima de cada conciencia. La primera en someterse a las preguntas fue Lady Eleanor. Su porte, que en otro contexto habría parecido digno y majestuoso, se vio quebrado por una fragilidad apenas contenida. Noté cómo evitaba dirigir siquiera un vistazo hacia el espejo, como si temiera hallar en él un reflejo intolerable. Contestaba con voz baja, cuidando cada palabra, pero el leve temblor de sus manos delataba una tensión insoportable. En un momento dado, Holmes le pidió que describiera con detalle la noche del hallazgo. Entonces, su mirada se perdió en un punto indeterminado, como si el recuerdo la arrastrara hacia un abismo interior. Aquella resistencia muda me impresionó más que cualquier confesión explícita. Parecía la expresión de un miedo profundo, quizá no al crimen mismo, sino a lo que el espejo pudiera mostrarle de sí misma. El primo Henry entró en la sala con paso firme y sonrisa afectada, como quien desea disipar la gravedad de los hechos con un aire de seguridad impostada. Desde el primer instante restó importancia al espejo, calificándolo de mero accidente doméstico. Pero en su insistencia advertí algo excesivo, una necesidad de trivializar que más bien acentuaba la sospecha. Contestaba a Holmes con soltura, incluso con cierta ironía, como si confiara en que la elocuencia bastaría para desviar cualquier escrutinio. Sin embargo, cada vez que sus ojos tropezaban con los míos, percibí un destello de impaciencia, casi de desafío. Era como si su desprecio hacia el espejo fuese un escudo mal disimulado, y detrás de su ligereza se escondiera una preocupación demasiado intensa para no ser notada. Muy distinto fue el comportamiento de la señorita Grant. Apenas se sentó frente a Holmes, advertí que sus ojos se posaron involuntariamente en el espejo, y al instante un estremecimiento recorrió su cuerpo. Sus respuestas fueron vacilantes, a veces incoherentes, como si la simple presencia de aquel objeto la despojara de toda serenidad. Cuando Holmes formuló una pregunta directa sobre su relación con el difunto, la institutriz se llevó una mano al pecho y por un momento temí que desfalleciera. Aquella turbación no podía explicarse por mera sensibilidad femenina, como algunos habrían supuesto. Era la reacción de quien se ve descubierto por algo más fuerte que la lógica, por una verdad que pugna por salir a la luz. En ese instante comprendí que el espejo no solo era testigo de un crimen,
sino un catalizador de conciencias perturbadas. Cuando los interrogatorios concluyeron, Holmes se inclinó hacia mí con un gesto apenas perceptible y murmuró en voz baja: «Los espejos, Watson, rara vez se limitan a reflejar rostros. Reflejan conciencias alteradas». Sus palabras me dejaron pensativo, pues comprendí que no hablaba en sentido metafórico, sino como quien reconoce en las reacciones humanas un patrón tan legible como las huellas en el barro o las cenizas en una chimenea. Fue entonces cuando se presentó un nuevo elemento. El mayordomo, obedeciendo órdenes previas, entregó a Holmes una carta hallada en el bolsillo del difunto. El documento, de tono amenazante, insinuaba un chantaje. Mencionaba deudas y secretos que, de hacerse públicos, comprometerían el honor de la familia. Al leerlo, Henry arqueó las cejas con estudiada sorpresa. Lady Eleanor palideció, y la señorita Grant apretó los labios como si temiera que se le escapara una palabra. Pero Holmes, tras un rápido examen, dejó escapar una leve sonrisa que solo yo alcancé a percibir. «Una falsificación burda», dijo más tarde en confidencia. La caligrafía, irregular y forzada, delataba a alguien que había querido fabricar una pista evidente, demasiado evidente para resultar convincente. En ese momento supe que, lejos de esclarecer, la carta estaba destinada a sumirnos en una red de engaños aún más intrincada. La noche había caído sobre la mansión y un silencio expectante cubría los pasillos. Holmes insistió en volver a la biblioteca, esta vez sin la presencia de los moradores, y lo hicimos provistos únicamente de una lámpara de aceite que proyectaba sombras movedizas sobre los estantes. Recuerdo que el resplandor tembloroso hacía parecer los lomos de los libros como rostros vigilantes, y cada crujido del parquet nos hacía contener la respiración. La penumbra, más que la claridad del día, parecía propicia para revelar secretos, y Holmes avanzaba con paso sereno, como si cada rincón le hablara en un lenguaje que solo él sabía descifrar. Yo, por mi parte, no podía apartar de mi mente la idea de que aquel recinto guardaba todavía el eco del crimen y que cualquier movimiento en falso podría despertar algo que dormía entre las sombras. Holmes se detuvo frente al espejo roto y, tras apartar con cuidado un mueble cercano, descubrió lo que a la luz diurna nos había pasado inadvertido: un ventanuco oculto en el muro. El cristal, en su posición original, quedaba justo frente a aquella abertura, lo que permitía que, con una inclinación precisa, reflejara luz hacia el interior o permitiera observar sin ser visto. La idea de que alguien pudiera haber utilizado aquel artilugio para manipular sombras o espiar movimientos me provocó un escalofrío. «Un espejo no siempre devuelve lo que tiene delante», murmuró Holmes con su tono glacial. Comprendí entonces que no mirábamos un objeto roto al azar, sino un instrumento dispuesto con una finalidad concreta, fruto de una mente que se servía del engaño como de un arte refinado. Mientras Holmes examinaba la abertura, mi atención se dirigió al polvo acumulado en la repisa inferior. Allí, bien marcadas bajo el temblor de la lámpara, distinguí impresiones pequeñas, de un calzado más menudo de lo habitual. No pertenecían al personal masculino de la casa. Eran, sin duda, huellas femeninas. Señalé el hallazgo a Holmes, quien asintió en silencio, sin apartar la vista del espejo. La deducción era inmediata. Lady Eleanor, que había jurado no haberse acercado a la biblioteca la noche del crimen, no decía toda la verdad. Una oleada de desconfianza me recorrió. No podía determinar si aquella dama frágil y altiva era culpable directa o simplemente cómplice pasiva, pero lo cierto es que sus palabras habían quedado socavadas por la evidencia muda del polvo. De pronto, Holmes recogió un trozo de vidrio que permanecía casi oculto entre las rendijas de la alfombra. Lo sostuvo bajo la luz oscilante y lo giró lentamente. A diferencia de los demás fragmentos, aquel mostraba en su superficie una mancha rojiza, que en un primer instante me sobresaltó,
pues pensé en sangre. Sin embargo, Holmes, tras un rápido análisis con la yema de sus dedos, sentenció: «No es sangre, Watson, es pintura y antigua». Aquella revelación me desconcertó aún más. ¿Qué relación podía guardar un pigmento reseco con el crimen? Holmes, en cambio, parecía satisfecho con el hallazgo, como si aquel detalle confirmara una intuición previa. Vi en su mirada un destello de certeza, aunque se cuidó de compartirla de inmediato, dejándome en una inquieta expectación. Al reunir nuestros descubrimientos, el ventanuco oculto, las huellas femeninas y el fragmento manchado de pintura, comprendí que la escena se alejaba cada vez más de cualquier interpretación espontánea. Todo indicaba cálculo, preparación y un propósito deliberado. El espejo, lejos de ser un objeto pasivamente roto, había sido manipulado con la precisión de un artificio teatral, destinado a engañar a quien lo contemplara. Holmes permanecía en silencio, de pie frente al cristal, como si conversara con las grietas mismas. Yo, observándole, sentí que avanzábamos hacia un terreno en el que las apariencias ya no podían tomarse por certezas. La penumbra no nos ocultaba la verdad, la revelaba con mayor crudeza, como si solo en la oscuridad pudieran verse las intenciones más claras de la mente criminal. En la penumbra del corredor, con la discreción que la hora imponía, interrogué al mayordomo y a la doncella. Ambos hablaban en un tono casi susurrado, como si temieran que las paredes de la mansión pudieran repetir sus palabras. Relataron haber oído pasos inquietantes en la noche del crimen, un andar irregular que atravesaba los pasillos sin rumbo claro y se detenía frente a la biblioteca. El mayordomo insistía en que no era el caminar de nadie de la familia, sino un sonido extraño, como si quien lo producía se deslizara a escondidas. La doncella, más impresionable, confesó que se cubrió la cabeza con las sábanas para no escuchar, convencida de que aquello presagiaba un mal inevitable. Escuchándolos, me invadió la impresión de que el crimen había comenzado mucho antes de que se rompiera el silencio de la casa. Había sido precedido por un murmullo que ya impregnaba sus pasillos. Fue entonces cuando el mayordomo, tras una breve vacilación, se inclinó hacia mí y compartió un secreto familiar. Según él, en la casa Carter corría la creencia de que cada vez que un espejo se quebraba, la desgracia se cernía sobre los suyos y una muerte no tardaba en producirse. Recordaba incluso que en la infancia del difunto un cristal se había roto por accidente y a los pocos días el padre había fallecido. Al escuchar tal relato, la doncella asintió fervorosamente, convencida de que aquel nuevo espejo roto no era sino el cumplimiento de la maldición. Yo, formado en la ciencia, no podía dar crédito a semejante superstición. Sin embargo, advertí que en el rostro de ambos había una convicción más fuerte que cualquier razonamiento lógico. En sus palabras, superstición y recuerdo se confundían hasta erigirse en una verdad que pesaba sobre toda la casa. Cuando transmití a Holmes aquellas confidencias, él escuchó con una expresión de fría atención, sin dejar traslucir emoción alguna. «El miedo, Watson», me dijo con voz firme, «es un arma más peligrosa que cualquier cuchillo. Convierte a hombres sensatos en cómplices de su propio engaño». No despreció del todo las historias, pero las utilizó a su manera. En el interrogatorio siguiente, dejó caer alusiones a la maldición del espejo y observó cómo los rostros de los presentes se tensaban. Yo comprendí que, aunque mi amigo desdeñaba lo sobrenatural, reconocía el poder de lo irracional para desnudar las conciencias. Era como si empleara las propias tinieblas del miedo contra quienes se esforzaban por ocultar la verdad. En ese instante me pareció que Holmes no solo combatía un crimen, sino también la sombra persistente de la ignorancia humana. Más tarde, la doncella, animada por la confidencialidad de nuestras preguntas, reveló un detalle que había callado hasta entonces. Recordaba haber visto a la señorita Grant, la institutriz,
de pie junto al espejo en días previos al crimen. Llevaba en las manos un pequeño frasco de barniz con el que parecía aplicar algo en el marco. La joven criada no entendió el gesto y lo atribuyó a un capricho, pero al narrarlo su voz adquirió un temblor que denotaba culpa por no haberlo contado antes. Holmes escuchó en absoluto silencio, y vi en sus ojos ese brillo característico que anunciaba que un nuevo hilo se sumaba a la trama. El recuerdo del frasco era demasiado concreto para ser fruto de la imaginación. Comprendí, en ese momento, que aquel detalle podía alterar la dirección entera de nuestras sospechas. Al quedar sola con Holmes, le pregunté si el frasco de barniz tenía alguna relevancia. Él sonrió apenas, como quien se complace en una confirmación largamente esperada. «No se barniza un espejo, Watson», replicó, «a menos que se busque modificar lo que refleja». Sus palabras me produjeron un estremecimiento. La idea de que la institutriz hubiera manipulado el objeto antes del crimen abría un nuevo horizonte de intrigas. No podía aún comprender qué papel jugaba aquella alteración en la muerte del difunto, pero sí percibía que el círculo de sospechas se estrechaba. La señorita Grant, hasta entonces una figura secundaria en mis pensamientos, emergía ahora bajo una luz inquietante. Era como si cada fragmento de cristal roto, cada rumor y cada silencio convergieran en su sombra, confiriéndole un peso que no podía ya ser ignorado. Aquella noche, mientras la casa dormía bajo un silencio expectante, Holmes se acercó a mí con ese aire de discreta solemnidad que anunciaba el inicio de sus revelaciones. «Watson», dijo en voz baja, «el armazón del caso comienza a mostrarse». Nos sentamos en la biblioteca, a la luz mortecina de la lámpara, y escuché su razonamiento con creciente inquietud. Con el método que le era propio, empezó a ordenar los indicios como piezas de un mecanismo invisible. Las huellas femeninas en el polvo, el fragmento de vidrio manchado de pintura, la superstición cuidadosamente alimentada por los criados. Cada detalle, que hasta entonces parecía aislado, cobraba de pronto una conexión sorprendente. Yo sentí que estábamos atravesando el umbral en que las conjeturas dejan paso a la claridad, aunque esa claridad aún se perfilaba entre sombras. Holmes se levantó y, colocando una mano sobre el marco destrozado, pronunció: «Este espejo no fue roto para ocultar algo, sino para mostrar lo falso». Explicó que el cristal había sido dispuesto frente al ventanuco con un propósito claro: alterar la percepción de quien lo mirara. Bastaba un ángulo preciso para hacer que una sombra pareciera un cuerpo o que una figura desapareciera en la penumbra. De este modo, el asesino había tejido la ilusión de un enfrentamiento inexistente, sembrando la confusión en torno a la víctima. Al escucharlo, comprendí que no se trataba de un simple objeto roto por accidente, sino de un instrumento manipulado con destreza, tan eficaz como una trampa tendida en la oscuridad. Holmes hablaba sin exaltación, pero con una seguridad tan penetrante que me resultaba imposible dudar de sus conclusiones. «No fue pasión, Watson», añadió tras un instante de silencio. «Fue cálculo». Sus palabras resonaron con un peso helado. El análisis de la fractura del espejo y la disposición del cuarto le llevaban a descartar cualquier arrebato emocional. Todo había sido concebido con antelación. El lugar, el objeto, la hora. El asesino no improvisó, continuó, sino que ejecutó un plan trazado con frialdad, como quien dispone las piezas de un tablero de ajedrez. Yo lo observaba, impresionado por la calma con que pronunciaba esas frases, mientras en mi interior crecía la certeza de que nos enfrentábamos a una inteligencia que no temía al tiempo ni a la preparación. Era esa frialdad, más que la violencia misma, lo que hacía de aquel crimen un acto especialmente perturbador. Holmes tomó entonces la carta de chantaje hallada en el bolsillo del difunto. La sostuvo un instante y, tras un examen rápido, me mostró las irregularidades de la caligrafía. Demasiado torpe,
afirmó. Para alguien que pretende ocultar su identidad. Es un señuelo. Su tono no dejaba espacio a réplica. La misiva, con sus amenazas explícitas, no era más que un recurso para desviar la atención. El verdadero asesino había querido implantar la idea de una motivación inmediata y vulgar, el chantaje, cuando en realidad perseguía fines mucho más sutiles. Yo recordé entonces la palidez de Lady Eleanor al escuchar de la carta y la impaciencia de Henry al comentar su contenido. Comprendí que la trampa funcionaba. Cada gesto había sido condicionado por un artificio deliberado. Holmes, con un leve movimiento de la cabeza, añadió: «La escritura pertenece a Henry». La afirmación me dejó atónito. El primo del difunto, que había adoptado la ligereza como escudo, había dejado su impronta en aquel documento, aunque no como autor de la amenaza. «No, Watson», corrigió mi amigo con frialdad. Él no redactó la carta por convicción, sino para hacer creer que alguien intentaba incriminarle. Es un círculo de engaño donde hasta la evidencia está fabricada para desviar. Yo sentí una oleada de confusión. Henry no era el verdadero culpable. ¿Qué papel jugaba en aquella red de simulacros? Holmes no respondió de inmediato, y comprendí que su silencio formaba parte de la lógica que aún estaba desplegando en su mente. Finalmente, Holmes se incorporó con decisión y anunció su propósito. «Es hora de reunirlos a todos. La verdad se refleja mejor cuando las conciencias se enfrentan al mismo espejo que pretendieron manipular». Dispuso que, al día siguiente, se convocara a Lady Eleanor, a Henry y a la señorita Grant en la biblioteca. Su intención no era revelar la solución de inmediato, sino observar cómo reaccionaban al hallarse frente al objeto que había servido de instrumento para el crimen. Yo percibí en sus palabras el germen de una estrategia, un ritual calculado en torno al espejo roto, capaz de arrancar la confesión sin necesidad de violencia. Aquel plan, tan sutil como audaz, me hizo presentir que lo peor aún estaba por venir. A la mañana siguiente, todos los moradores de la casa fueron convocados en la biblioteca. Lady Eleanor entró con paso vacilante, Henry con gesto desafiante y la señorita Grant con el rostro pálido, como quien presiente un desenlace ineludible. En el centro de la sala se erguía de nuevo el espejo, recompuesto con un cuidado meticuloso por Holmes, cada fragmento ajustado en su lugar, como si se tratara de una reconstrucción quirúrgica. El objeto, aunque dañado, había recuperado su autoridad, y bajo su presencia el ambiente se volvió más tenso, como si cada mirada evitara enfrentarse con él. Holmes, sereno, aguardó a que todos ocuparan su sitio, y con un ademán imperceptible, comenzó a exponer su razonamiento. Yo observaba a los presentes, notando en sus gestos una mezcla de impaciencia y temor, como si aquella reunión no fuera un simple esclarecimiento de hechos, sino un juicio silencioso, dictado por la verdad misma. Con voz firme y sin elevar el tono, Holmes explicó que el espejo había sido colocado no para adornar la estancia, sino para servir a un propósito perverso. Mediante la luz que se filtraba por el ventanuco oculto, dijo, podía proyectarse una sombra, deformarla, convertirla en un espectro que engañara al ojo humano. Aquel artilugio permitía que el más leve movimiento pareciera una amenaza, o que un simple reflejo adoptara la forma de un intruso invisible. Mientras hablaba, los presentes permanecían inmóviles, cautivos de su discurso. Comprendí entonces que la sala misma se había convertido en escenario, y que el espejo no era ya un objeto roto, sino el telón de un teatro de sombras donde el crimen había sido concebido como representación, diseñada para confundir y ocultar la verdadera mano que lo dirigía. Holmes se detuvo frente al espejo y, con un gesto calculado, reprodujo lo que la víctima debió de haber visto. Al inclinar la lámpara hacia el ángulo preciso, una sombra irregular se alzó en la pared opuesta, adoptando la forma de un agresor que parecía surgir de la nada. «El difunto», continuó Holmes,
fue conducido a creer que alguien lo acechaba, cuando en realidad no había más que un artificio óptico. Sentí un estremecimiento al presenciarlo. Bastaba un instante de sugestión, un golpe bien planeado, para que la mente, sometida a la tensión de la oscuridad, aceptara como real lo que no era más que reflejo y engaño. Aquello explicaba por qué la escena del crimen carecía de señales de lucha. El enemigo no existía en carne y hueso, sino en la ilusión proyectada por el espejo manipulado. Tras mostrar la trampa, Holmes se volvió hacia los presentes. Su mirada se posó, sin titubeos, en la institutriz. «Señorita Grant», pronunció, «este artificio lleva su impronta». El silencio se hizo más denso. Lady Eleanor ocultó el rostro entre las manos. Henry, incrédulo, frunció el ceño con desdén. Pero la acusada quedó clavada en su asiento, los labios entreabiertos, sin encontrar defensa. Holmes prosiguió con la misma calma. «No se trató de codicia ni de ambición. Fue un acto de venganza. Usted alteró el espejo para convertirlo en instrumento de engaño, preparando con fría paciencia la caída del hombre que destruyó a su familia». Yo mismo sentí que el aire se espesaba, como si las palabras hubiesen abierto una herida que hasta entonces permanecía contenida. La señorita Grant se llevó las manos al rostro y dejó escapar un sollozo que resonó en la sala como un cristal que se parte. Entre lágrimas, reconoció que el difunto había arruinado a su hermano en turbios negocios, condenándolo a la miseria y a la humillación. No podía permitir que siguiera impune, murmuró con voz entrecortada. Confesó haber preparado el engaño del espejo para devolverle, aunque fuera por un instante, el terror que él había sembrado en los suyos. Su confesión no fue altiva ni calculada. Era el derrumbe de un espíritu que, al verse descubierto, ya no podía sostener la carga del secreto. Yo la escuché con mezcla de compasión y horror, sintiendo que la verdad tenía un filo doble. Revelaba el crimen, pero también la hondura del dolor que lo había engendrado. Holmes guardó silencio, dejando que la gravedad de la confesión se asentara en el ambiente. El espejo, allí presente, parecía contemplar la escena con su superficie resquebrajada, como si cada grieta reflejara el destino truncado de la institutriz. Me impresionó la correspondencia, un objeto fragmentado, un linaje quebrado, una vida arruinada que buscaba en la venganza su único remedio. Comprendí que el espejo no era ya solo una prueba material, sino una metáfora cruel de lo que el crimen había revelado, que la ruina moral y familiar deja cicatrices más hondas que cualquier golpe físico. En ese instante advertí también que, aunque Holmes había desenmascarado a la culpable, el aire de la biblioteca no se aligeraba, más bien pesaba con el silencio de lo irremediable, preludio de la reflexión que vendría después en Baker Street. De regreso en Baker Street, el bullicio de Londres parecía un bálsamo después de las tensiones vividas en la mansión Carter. El crepitar del fuego en la chimenea devolvía a nuestra estancia su habitual intimidad, y yo, al sentarme en mi sillón, experimenté una sensación de alivio que, sin embargo, no lograba disipar del todo la gravedad del caso. Holmes, enfrascado en sus notas, permanecía en silencio, y aquel mutismo me permitió repasar en mi mente cada paso de la investigación. El eco de las confesiones aún resonaba, como si en mi memoria las voces de Lady Eleanor, Henry y la señorita Grant no hubiesen terminado de apagarse. Sentí entonces que, más que un caso resuelto, habíamos asistido a un drama humano cuyo desenlace dejaba tras de sí un vacío imposible de colmar. En la calma de la noche, me descubrí reflexionando sobre la naturaleza de la verdad. Pensé que se asemeja a un espejo. Mientras permanece intacta, nos devuelve una imagen nítida, pero basta un golpe para que se quiebre en fragmentos que distorsionan lo que vemos. Así ocurre con los testimonios, las apariencias y las emociones. Cada uno ofrece un reflejo parcial que, lejos de aproximarnos a la realidad, puede alejarnos de ella. En la mansión Carter, cada grieta en el cristal parecía simbolizar una mentira, un recuerdo manipulado
o una conciencia alterada. Al contemplar ahora mi propio rostro en el espejo de la sala, me pregunté cuántas de las certezas que damos por seguras no son, en realidad, imágenes ya resquebrajadas por el tiempo o la memoria. Holmes, que parecía absorto en su lectura, rompió el silencio con su tono imperturbable. Watson, la justicia rara vez trae consuelo. Lo único que otorga es claridad, y la claridad, aunque dolorosa, es preferible a la sombra. Sus palabras, pronunciadas sin patos, me impresionaron más que cualquier discurso exaltado. Era como si en esa frase condensara toda su filosofía, el deber de desenmascarar la ilusión, aun a costa de la paz de quienes la sostienen. Observé su perfil iluminado por la luz del fuego, y comprendí que, para él, la búsqueda de la verdad no era un camino hacia la armonía, sino un ejercicio de lucidez que se imponía sobre cualquier consideración sentimental. Aún así, cuando la casa quedó en silencio y el reloj marcó la medianoche, una inquietud persistía en mi espíritu. Me preguntaba si aquello que vemos en los espejos es tan fiable como creemos. ¿No ocurre acaso lo mismo con la memoria? Rostros que amamos se desdibujan, palabras que fueron dichas se transforman con el tiempo, y los reflejos que guardamos de los ausentes acaban siendo tan inciertos como las imágenes fragmentadas de un cristal roto. Mientras Holmes dormitaba en su sillón, yo permanecí despierto, contemplando el resplandor del fuego en el espejo intacto de la estancia, y me asaltó un pensamiento perturbador. Quizás lo que llamamos verdad no sea más que un reflejo precario, condenado siempre a oscilar entre la claridad y la duda. Hay misterios que, aún resueltos, no dejan tras de sí la serenidad del descanso, sino un eco persistente en la memoria. Como fragmentos de un espejo roto, la verdad se recompone solo a medias, dejando rendijas por donde se cuela la duda. Y uno se pregunta si el reflejo que contemplamos es la realidad, o apenas una sombra de lo que nunca llegaremos a conocer del todo. Y tú, tras escuchar esta historia, ¿habrías juzgado de la misma manera al culpable? ¿O acaso hubieras visto otra verdad detrás del cristal? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta narración te ha conmovido o hecho reflexionar, apóyala con un like, compártela con quienes aman el misterio y deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos las sombras y las luces de nuevas historias.